Hermanas en el Señor, tengan todas muy buenas tardes. Amén. Amigos que nos acompañan, sean bienvenidos a esta reunión. Ojalá y podamos salir edificados por medio de la palabra de nuestro Dios en esta hora. Y pienso, hermanos, que Dios siempre tiene un propósito para cada uno de nosotros, para cada persona de esta humanidad, de esta tierra. Y dice la Biblia, ¿verdad?, que Dios mandó a su Hijo Jesucristo a morir por todos, no queriendo que ninguno perezca. Sin duda alguna, Dios, hermanos, es tan bueno, tan bondadoso, que día a día nos está llamando, nos está hablando, nos está diciendo que vengamos a Él por medio de la obediencia de su Evangelio, y de esa manera podemos nosotros, ¿verdad?, ser llamados hijos de Dios. Quiero en esta tarde, hermanos, que hablemos un poco acerca de un corazón de piedra. Muchos hemos oído la lección y muchos podemos recordar, hermanos, ¿verdad?, cosas que la Biblia nos habla. Pero el Evangelio, hermanos, cuando se predica a muchas personas, hay muchos que entienden, obedecen y quieren servir a Dios de todo corazón. Sin embargo, hay muchos que se les predica el Evangelio y su corazón está endurecido, como de piedra. Y quiero que vayamos allá a Ezequiel capítulo 11, versículos 17 al 19 nos dice: Di por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: yo recogeré de los pueblos y os congregaré de la tierra en la cual estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel. Y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. El profeta Ezequiel, hermanos, habla y dice, ¿verdad?, acerca del pueblo de Israel. Ese pueblo, hermanos, que Dios sacó de Egipto con mano fuerte, demostrándoles su poder, acompañándolos durante 40 años, y ese pueblo, hermanos, dice la Biblia que sus vestimentas y sus zapatos no se envejecían. Dios, hermanos, los cuidó de día y de noche y proveyó cada cosa que ellos necesitaban. Sus alimentos, el agua, todo lo que ellos necesitaban, hermanos, no carecieron. Y dice, ¿verdad?, Ezequiel, que el profeta diría por medio de Dios diría por medio del profeta que Él los iba a congregar de nuevo, los iba a reunir, y el pueblo, hermanos, estaba obligado, dice en el verso 18, volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. El pueblo, hermanos, se había pervertido en gran manera, y Dios les está diciendo: yo los reuniré y los congregaré de nuevo, pero ustedes van a quitar todas sus idolatrías y todas las abominaciones que han hecho. Hoy en día, hermanos, el Antiguo Testamento nos queda como ejemplo, como ese ejemplo de que en aquellos tiempos, hermanos, la perversión era demasiada delante de Dios. Y cuando leemos las historias así como la del arca de Noé, como Dios dijo: destruiré a toda la nación, a todas las personas, porque en su corazón solamente existe el mal. Y solamente, hermanos, Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. En ese mundo, hermanos, pervertido, maligno, lleno de maldad, allí estaba Dios diciendo: arrepiéntanse. Predicando Noé, dice la Biblia, pregonero de justicia, y el pueblo, a la nación no le importó, a la humanidad no le interesaba. ¿Por qué? Porque dice, ¿verdad?, el verso 19: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra. Debemos tener cuidado, hermanos, porque en muchas ocasiones hay personas en el mundo que su corazón está endurecido y no quiere saber nada de Dios. Tienen un corazón de piedra que no quieren dejar que Dios cambie. Pero bueno, la palabra de Dios dice, ¿verdad?, que el Evangelio es para aquellos que crean, que tengan la necesidad de anhelar una vida próspera con Dios.
Y aquellos que no anhelan, hermanos, entonces Dios dice, ¿verdad? Pero aquel que no cree tiene una condenación eterna. Sin duda alguna, hermanos, creo que todos los que estamos aquí es porque queremos alcanzar la gracia delante de Dios. Pero si no cambiamos o no dejamos que Dios cambie ese corazón de piedra que hemos traído del mundo, porque muchos hermanos vivimos, ¿verdad?, viciados en las cosas del mundo y aún así venimos cargando esas cosas a nuestra vida con Cristo. No dejamos que Dios haga el cambio como lo prometió al pueblo, dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo. Cuando usted y yo hemos creído al Evangelio y nos bautizamos para el perdón de nuestros pecados, dice la Biblia que viene el Espíritu Santo a morar en nosotros. Un espíritu nuevo. El espíritu inmundo que vivía o que teníamos, dice que sale a vagar por el mundo y no encuentra reposo. ¿Se puede imaginar al espíritu que usted tenía antes de creer en Jesús? Ahora vagando en el mundo, esperando la ocasión en la que usted caiga y no deje que Dios cambie y le ponga un corazón nuevo. Dice allá en Proverbios, capítulo 4, Proverbios capítulo 4, versículo 23 nos dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El corazón, hermanos, dice la Biblia que el corazón también es un miembro muy engañoso. ¿Quién lo conocerá? Dice la Biblia. El corazón, hermanos, según el diccionario, dice que es un órgano central de la circulación de la sangre, que en los animales inferiores es la simple dilatación de un vaso, y en los superiores es musculoso, contráctil y tiene dos, 3 o 4 cavidades. Y nosotros podríamos decir, ¿verdad? Bueno, el corazón solamente es un miembro más del cuerpo. Pero Jesús, hermanos, describió que el corazón era algo más. El corazón es engañoso más que todas las cosas, y en muchas ocasiones todo lo que queremos hacer es porque viene del deseo del corazón. Dice, ¿por qué se convierte en piedra nuestro corazón? ¿Se ha puesto a pensar por qué mucha gente está endurecida y se le predica el Evangelio? Y sin duda alguna, lo que a nosotros nos conmueve, ellos dicen, no me preocupa. Jesús vino, bueno, eso dicen, pero yo no lo creo. El pueblo de Israel, hermanos, había endurecido su corazón a tal grado que habían idolatrado a dioses. Hacían abominaciones en las cuales delante de Dios no se debía nombrar. Pero ese pueblo estaba envanecido, no le interesaba. A pesar de que en ese tiempo, hermanos, podían ver el poder de Dios directamente, ellos no estaban dispuestos a obedecer. Y Dios, dándoles la oportunidad, les dijo, ¿verdad? Vengan, los voy a reunir nuevamente. Quiten de mí toda idolatría y toda abominación, y yo me encargaré de darles un espíritu nuevo y un corazón nuevo de carne. Pero ahí estamos los cristianos, no dejando trabajar a Dios, no queriendo que nuestro corazón endurecido, hermanos, sea un corazón de carne. ¿Y cómo vemos eso? Porque ciertamente, hermanos, se nos amonesta a hacer las cosas buenas y nosotros hacemos lo contrario. Insensibles. Nos comentan y nos dicen, hermano, ¿sabe qué? Esfuérzate, sé valiente. Y uno dice, no, hermano, es que no necesito esforzarme. No necesito predicar a los demás. Porque no sentimos, ¿verdad?, el anhelo de amar a nuestro prójimo. Dejamos o tenemos ese corazón endurecido que no queremos compartir lo que hemos encontrado. El plan de salvación, el camino que nos hace llegar a ser salvos. Dice, ¿por qué se convierte en piedra? Muchos de nosotros o muchas personas se convierten su corazón en piedra por culpa de las tradiciones. ¿Se han puesto a pensar, hermano, hermana, cómo nos han crecido o cómo han crecido a muchos de nuestros familiares hablando de cosas que nos encantan? Por ejemplo, la Navidad, hablando de Santa Claus, y nos empiezan a convencer y a decir, ¿verdad? Bueno, la Navidad, mira, es donde nació Jesús, y empezamos a celebrar el nacimiento de Jesucristo. Y el niño, los jóvenes van creciendo y su corazón se va endureciendo cuando tienen que llegar al grado de conocer el camino de la verdad, cuando se les enseña. Dice allá en Colosenses capítulo 2,
Colosenses capítulo 2, versículo 8 nos dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según a Cristo. El corazón, hermanos, de la humanidad se va endureciendo porque a lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno. Se ha puesto a pensar ahí cómo hoy en día es muy normal ver a las lesbianas, a los matrimonios gay. Y si usted los critica, usted tiene las de perder. Si usted les dice que están haciendo lo malo, ya el gobierno lo está ofendiendo a usted, lo castiga a usted. Cuando la Biblia, hermanos, está condenando todas esas abominaciones. Es normal ahora quizás para muchos niños que han crecido, que están viendo eso y lo ven algo normal. El corazón, hermanos, empieza a endurecer porque ven al pecado como algo normal en la vida cotidiana. Y a veces como padres no les enseñamos a nuestros hijos a que vean ese error. Hijo, mira, eso no es bueno. No le agrada a Dios, eso es abominación delante de Dios. Al contrario, decimos: no, hijo, no te preocupes, es normal, no pasa nada. Diciendo a nuestros hijos o convenciendo a nuestros hijos que ellos no se aflijan por esas cosas. Cuando en realidad, hermanos, el corazón contrito, decía el himno número 278 que entonamos, ¿verdad? Que queremos llevar a Dios un corazón contrito, arrepentido, deseoso de agradar a Dios. ¿Cómo nosotros agradamos a Dios, hermanos, cuando nos afligimos por causa del pecado? Hoy en día todos estamos quizás viviendo en este mundo y vemos las cosas malas como algo natural. Podemos ver a alguien golpeando a otra persona y ¿qué hacemos? Ponernos a grabar. Qué gracioso, qué chistoso. A lo malo le llamamos bueno. ¿Por qué? Porque no hemos dejado que Dios trabaje en nuestro corazón. Dice Mateo también capítulo 15. Mateo capítulo 15, versículo 2 nos dice: ¿por qué tus discípulos quebrantan las tradiciones de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello que poseo, o que pudiera ayudarle, ya no ha de honrar a su padre y a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Ahí estamos, hermanos, muchos de nosotros endureciendo nuestro corazón o hasta teniendo un corazón de piedra porque a los mandamientos de Dios no les prestamos la atención que se merecen. Estamos envanecidos o endurecidos nuestro corazón por las tradiciones, por esas cosas que nos llaman la atención. A veces hay hermanos que hoy no me voy a reunir porque hay fiesta en el barrio. Y esas fiestas yo nunca me las he perdido. ¿Dónde van a creer que voy a perder una fiesta? No. La iglesia iba a estar mañana, iba a estar después, pero la fiesta del barrio es una vez al año. Y de repente la iglesia y el hermano X, ¿sabe? Y al rato en el Facebook, en la fiesta. Eso es tener un corazón de piedra porque no sentimos o no pensamos en el mandamiento de Dios. Dios dice: no dejándonos de congregar para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y el hermano dice: que lo hagan otros. Porque el corazón de piedra aún está dentro de nosotros. No estamos haciendo que Dios cambie nuestro corazón de piedra a uno de carne. No nos interesa nuestro prójimo, no nos interesa la iglesia, no nos interesa nada más que no sea nuestro propio deseo. Por eso, hermanos, el corazón se convierte en piedra porque las tradiciones nos van abundando en nuestra vida día con día y no las queremos soltar. Por ahí creo que muchos recordamos el 24 y 25 que fue domingo. ¿Cuántos decidieron quedarse en su casa? Es 25, no, domingo 25. La congregación vacía. ¿Dónde estaban los miembros?
No, es que es 25 y el primero, domingo. No, es que el primero nadie trabaja, ni los cristianos nos reunimos. Porque aún tenemos un corazón de piedra que nos hace desear las cosas malas, ver lo malo como algo bueno. Por los maltratos, problemas o tribulaciones, nuestro corazón se convierte en piedra. Como decía nuestro hermano Oscar en la mañana, a veces nos ofenden tanto que cuando usted va y predica, la gente ya no quiere escuchar. Por ahí cuando a veces uno va manejando y se topa con cada tipo de persona, antes quizás en el mundo nosotros bajábamos y ofendíamos y maltratábamos, pero ahora que somos cristianos nos abstenemos. Algunos. Y yo en lo personal me abstengo porque digo, ¿qué tal un día me toca tocarle la puerta y aparece esa persona? ¿Con qué cara le voy a hablar de Cristo? Ah, tú fuiste el que me ofendiste tal día. ¿Y por qué me vienes a hablar de Cristo? ¿Usted cree que va a surgir efecto la palabra de Dios en la vida de esa persona? No. Pero muchos hermanos tenemos el corazón de piedra porque en realidad a veces nos han ofendido, nos han maltratado, y el corazón, hermanos, es un miembro que se lastima. Es algo que siente. Y es algo que a Jesús, hermanos, le aconteció. Dice la Biblia que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Qué hizo el pueblo? ¿Valoró a Jesús? ¿Valoró al Hijo de Dios? ¿Comprendió el plan de Dios? No. Al contrario, dice que el pueblo se enfureció en contra de Jesús y buscaban la ocasión para matarlo. Y cuando lo arrestaron, hermanos, dice la Biblia que no se tocaron el corazón, sino que lo entregaron a los romanos para que lo castigaran de una manera que no era digna de Dios. Dice que fue hecho maldito a causa de nuestros pecados. Pero ahí está nuestro corazón, hermanos, endurecido. Dice Éxodo capítulo 5. Éxodo capítulo 5. Versos 6 al 9 nos dice: y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja, y les impondréis la misma tarea de ladrillos que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan a las palabras mentirosas. ¿Qué es lo que hacía el faraón, hermanos? Allá estaba el pueblo diciendo: queremos ir y adorar a Dios. Y dijo el faraón: no, denles más trabajo. El corazón de faraón, hermanos, dice la Biblia que estaba endurecido. ¿Y qué hizo mucho pueblo? El pueblo, cuando salió a vagar en el desierto, dice la Biblia que deseaba, anhelaba. Éramos mejor siendo esclavos allá en Egipto. Teníamos casa, teníamos todo lo que quisiéramos comer. A pesar de que el pueblo, hermanos, a pesar de que Faraón nos obligaba a trabajar arduamente, ellos estaban contentos. ¿Qué hacen las personas hoy en día? El trabajo, el alcohol, las drogas hace que dañen su corazón y su corazón se endurezca. Pero allí quieren estar contentos y felices. Dios les llama y les dice: vengan a mí y yo les voy a perdonar todas las abominaciones. Se lo dijo al pueblo que los iba a reunir y ellos tenían que quitar toda la idolatría, todas las abominaciones. Dice también, ¿verdad? Aquí en 2 de Corintios 2 de Corintios capítulo 4. Versos 7 al 9 nos dice: pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos,
mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Dice el apóstol Pablo, ¿verdad?, que muchos sufren tribulaciones, problemas, y en realidad muchos endurecen su corazón porque dicen, no, yo no creo en Dios. Si Dios existiera, no me hubieran pasado tantas cosas. Hay personas que pierden a familiares y no logran comprender cuál es el propósito. Hay personas que pierden el trabajo y no comprenden por qué. Y en vez de aceptar a Dios en su vida, entonces ellos empiezan a renegar de Dios y ponen su corazón de piedra. También, hermanos, se endurece el corazón, se pone de piedra por las infidelidades. Y creo que muchos de nosotros, ¿verdad?, a veces podemos comprender un suceso como este. Cuando hay un matrimonio y sucede una infidelidad, ¿qué es lo primero que lo siente? El corazón, el engaño. Y ahora ya no puede ver a su pareja como lo podía ver antes. Ahora siente desprecio, rencor. Porque el corazón, hermanos, se ha endurecido. Dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo 13. Nos dice la palabra de Dios: las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Verso 18 dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Muchos decimos, ¿verdad? Bueno, ¿cómo es posible que por culpa de la infidelidad el corazón se convierta en piedra? Pero cuando usted platica y ha visto a personas que les ha sucedido este tipo de cosas, ya no pueden confiar nuevamente en el amor. No, es que ya no confío en los hombres. Todos los hombres son iguales. Y cuando a un hombre le tocó, no, es que ya no confío en las mujeres. Todas las mujeres son iguales. Su corazón ya está convertido en piedra. Por eso el corazón se convierte en piedra. Dice Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, verso 19 nos dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. ¿Qué es lo que el mundo está acostumbrado a ver? Para muchos ya es normal la infidelidad. Ya se había tardado. No, es que no hay hombre fiel. No, es que no hay mujer fiel. Esto es algo normal que, como he dicho, para muchos cristianos incluso ya lo ven un suceso normal. Algo que tiene que pasar. Y delante de Dios, hermanos, muchos somos infieles porque cambiamos a Dios por las abominaciones, por la idolatría. Muchos cristianos en este momento no están con nosotros porque quizás estaban allí acostados en su televisión. Estaba buena la película. No voy a ver cómo acaba si voy a la reunión. Están sacrificando y la televisión la están idolatrando, convirtiéndose en idolatría. No, es que estaba bueno el partido de fútbol y ya no me dio tiempo de ir a la reunión. Ya ni modo, el miércoles pido disculpa. Cambiamos a Dios, hermanos, y nuestro corazón se convierte en piedra a causa de esas cosas. También, hermanos, por culpa de la rebeldía, dice Deuteronomios capítulo 9, versículo 5. Deuteronomios capítulo 9, versículo 5 nos dice: no por justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones. Jehová tu Dios las arroja delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? No por tu justicia. El hombre, hermanos, no va a entrar al cielo por su justicia. Estamos hablando de la carta a los romanos y Pablo decía, ¿verdad?, que ellos querían imponer su propia justicia. Querían llegar a la salvación por las cosas que ellos hacían. Pero Dios desde mucho antes les había dicho. Dice, ¿verdad?, el verso 5. Dice aquí en Deuteronomios, capítulo 9, verso 5 nos dice:
no por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón entrarás a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones. Esas naciones, hermanos, que su corazón estaba convertido en piedra, hacía de que Dios le diera la oportunidad al pueblo de Israel a poseer esas tierras. Y dice en la parte final, ¿verdad? Y por la promesa que Jehová juró a tus padres. Dios, hermanos, nos está dando la oportunidad. Dice ya en Tito capítulo 3, verso 3 nos dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Muchos de nosotros, hermanos, vivimos en esta condición, siendo rebeldes a Dios. Y la rebeldía, hermanos, no nos va a traer nada bueno. Cuando somos rebeldes, hermanos, lo único que nos buscamos a veces como hijos, si no queremos prestar o hacer las cosas que nos comandan hacer, la rebeldía trae castigo a nuestra vida. Cuando uno se opone a los mandamientos, atrae consecuencias. Y ahí está, hermanos, el mundo, a veces dispuesto a escuchar la voluntad de Dios, pero su corazón se revela y dice: no te conviene. ¿Para qué vas a obedecer? ¿Para qué vas a cambiar? Por ahí hay quienes incluso dicen: nadie va a entrar al cielo. ¿Se imagina hasta qué grado está su corazón convertido en piedra de esas personas que no piensan que se puede alcanzar a entrar al cielo? No por nuestra justicia, como se le dijo al pueblo, sino por la misericordia de Dios. Pero ahí está Dios, hermanos, ofreciéndonos, diciendo, ¿verdad?, que dejemos todas estas cosas, las tradiciones, los maltratos o problemas, las tribulaciones, las infidelidades y la rebeldía. Si usted y yo, hermanos, nos enamoramos de las tradiciones, vamos a tener problemas con nuestro corazón, porque eso es lo que a nuestro corazón le va a agradar. Si usted y yo, hermanos, estamos acostumbrados a maltratarnos, meditemos, porque nuestra familia, incluso nuestros hijos, no van a anhelar servir a Dios, porque van a decir: no, esto es una hipocresía, Dios no existe. ¿Qué caso tiene, hermano, que usted sea cristiano y por aplicar la disciplina a su hijo vaya y lo destruya, lo deje lisiado? Por ahí había una reflexión de un hombre que compró su carro, no sé si lo ha oído, pero había comprado su carro nuevo y su hijo lo rayó. Y fue el papá y le pegó al niño tan duro en las manos que al niño le tuvieron que amputar a sus manos. Y el niño le dijo a su papá: papá, te prometo no volver a pintar tu carro o dañar nada más, pero devuélveme mis manos. ¿Se imagina al padre cómo se sintió en ese momento? A veces el maltrato, hermanos, hace que muchos dejen de creer en Dios. La infidelidad, muchos por causa de la infidelidad se apartan de Dios. Señor, ¿por qué permitiste que pasara esto? Hermanos, permitimos que las cosas pasen porque nos descuidamos, porque no somos fieles para con el Señor. Y el diablo es astuto y está ahí buscando la ocasión de caer. Y si nosotros, hermanos, somos personas rebeldes, difícilmente vamos a querer cumplir los mandamientos de Dios. Nuestro corazón va a estar convertido en piedra y vamos a anhelar las cosas de este mundo. Pero, hermanos, notemos que Dios es tan bueno, tan bondadoso. Dice una pregunta: ¿entrará un corazón de piedra al cielo? ¿Será que vamos nosotros, hermanos, poder entrar al cielo con un corazón de piedra? Un corazón endurecido, un corazón incapaz de perdonar. Dijo Dios allá en Mateo que el que no perdona, ¿cómo puede anhelar el perdón de Dios? Esto implica que usted y yo, hermanos, necesitamos cambiar, necesitamos hacer cambios en nuestra vida y aceptar a Dios. ¿De qué manera? ¿Qué debemos hacer? Según la Biblia dice que debemos arrepentirnos primero. Allá en Hechos capítulo 2, versículo 38, dice, ¿verdad?, un texto bastante conocido que siempre hemos leído. Hechos 2:38 nos dice:
Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Allí está Dios. Recuerda, hermanos, cómo le dijo a Ezequiel: dile al pueblo que yo los voy a reunir y que voy a hacer cambios en ellos. Dios reconocía la condición del pueblo, sabía qué clase de personas estaba reuniendo nuevamente. A esos hombres que les gustaba adorar a dioses ajenos, que les gustaba hacer la abominación, pero dijo Dios: yo los voy a reunir y voy a poner en ellos un espíritu nuevo y un corazón de carne. Dios, hermanos, es tan amoroso que nos dice en este tiempo, ¿verdad?, que nosotros creamos y nos arrepintamos y que dejemos, ¿verdad?, que el Espíritu Santo haga cambios en nuestra vida. Dice obedecer, algo que nos cuesta trabajo. Muchos de nosotros podemos a veces entender la palabra de obedecer, pero aplicarla en nuestra vida, ¿cómo cuesta trabajo? Por ahí decía a mis hijos: a veces no comprendemos qué es obedecer. Obedecer solamente es aceptar la voluntad. Si alguien nos manda a hacer algo, nosotros, si somos obedientes, no vamos a replicar, vamos a obedecer, ejecutar la acción que nos han dado o han encargado. Pero ahí estamos muchos rebeldes. Dice Dios: arrepiéntanse, vuelvan a mí. Ese corazón duro de piedra que tienen, yo lo puedo cambiar. Dice Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5 verso 9 nos dice: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. El Evangelio, hermanos, no es algo nuevo, no es algo que no se haya escuchado. La salvación no es algo que no se pueda alcanzar. Dice Dios que la salvación es para todos aquellos que obedecen a Jesús. ¿Y qué es obedecer a Jesús? Dijo Pedro: arrepiéntanse y bautícense. Algo tan sencillo, algo tan fácil de aplicar en nuestra vida cuando queremos ser obedientes a Dios. Dice que debemos limpiarnos. ¿De qué manera? Dice en 1 Corintios capítulo 5. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 7. Nos dice: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificada por nosotros. Usted y yo, hermanos, necesitamos aprender a limpiarnos, arrepentirnos, obedecer. ¿Qué debemos obedecer? El plan de salvación. Lo que dijo Pedro: bautizarse para el perdón de los pecados, confesar a Jesús. También, hermanos, dice permitir que Dios nos dé un nuevo corazón. Muchos en realidad se han arrepentido, han obedecido al plan de salvación que es el bautismo, pero no permiten que Dios cambie ese corazón de piedra. Muchos no lo permitimos. ¿Por qué causa? Porque no estamos preocupados en servir a Dios, en obedecer como Él demanda que lo hagamos. A veces vienen personas a la obediencia, se convierten, se bautizan y después se apartan. ¿Cómo el Espíritu Santo va a poder trabajar y cambiar ese corazón de piedra si uno se aparta? Va a ser imposible. Usted y yo, hermanos, estamos obligados a poder dejar que el Espíritu Santo limpie nuestra vida, que nuestro corazón sea cambiado. Pero usted y yo, hermanos, necesitamos esforzarnos por dejar ese mal carácter que quizás nos va trayendo desgracia día con día. Porque cuando somos malos, tenemos un corazón malo, hermano, no nos importa ofender a nadie. Jamás nos ponemos en el lugar del otro. Ofendemos y sin misericordia. No nos preocupa cómo quedó de herida aquella persona. Dejemos, hermanos, que Dios haga cambios en nuestra vida. La invitación de esta noche es a que usted y yo podamos dejar y permitir que Dios haga cambios en nuestro corazón. Y aquellos que aún no han procedido, ¿verdad?, a la obediencia del Evangelio, hoy en esta noche Dios les está invitando a que se pongan a cuentas con Él por medio del bautismo, del arrepentimiento,
Y Dios, hermanos, está tocando a su puerta, amigo oyente. Dios está pidiendo que usted abra su corazón y que le deje entrar y que permita que Él haga los cambios necesarios en su vida. Usted solo no lo va a poder lograr, pero si deja que Dios trabaje, Dios va a poder hacer cambios grandes en la vida de cada uno de ustedes. Eso es todo de mi parte, que el Señor les bendiga y gracias por la atención. Amén.